Muy buenos días a todos, a nombre de la Hola. Cámara Chilena de la Construcción, sí, y también Mutual de Seguridad CCHC, estamos dando inicio a esta actividad que tiene como objetivo mejorar el entendimiento de la cobertura del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en los diferentes casos de contagio de esta pandemia coronavirus en el país, y también los árboles de decisión que permiten determinar cuándo un determinado caso se califica como enfermedad laboral. Damos las gracias a Felipe Unster, gerente general de Mutual de Seguridad, que ya está con nosotros, a don Héctor Jaramillo, que es gerente corporativo de Seguridad y Salud del Trabajo de Mutual de Seguridad, y a nuestros representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, la señora Vivian Modak, presidenta del Comité de Concesiones, al señor Cristóbal Paul, presidente en ejercicio del Comité de Obras de Infraestructura Pública, y también a Francisco Prat, presidente del Comité de Contratistas Generales. Dejamos a ustedes sin más preámbulos a la señora Vivian Modak, que nos dará unas palabras de bienvenida para el webinar de hoy. Vivian, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Quiero agradecer profundamente la presencia aquí de Felipe Unster y de Héctor Jaramillo, que han sido un aporte permanente para la Cámara en todos los temas de seguridad social y prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y en particular por la participación que han tenido en esta época de pandemia. La idea de este encuentro surgió de las dudas que muchos de los socios tenemos respecto de la clasificación del COVID, de los contagios de COVID, cuando corresponden a temas laborales o no. Lo presentamos en algunos de nuestros comités, y hoy día entonces surgieron más dudas aún, y los hemos invitado a Felipe y a Héctor, que nos van a dar una breve presentación, y la idea justamente es después abrir la conversación y las consultas que pueden hacer ustedes directamente a través del chat, o también lo pueden hacer a través, entiendo, de un número telefónico, de un WhatsApp que Cristian nos va a comunicar después. Así que darle las gracias nuevamente a ustedes dos. Este seminario lo hemos coordinado conjuntamente los tres comités de infraestructura de la Cámara, y lo hemos abierto a todos los socios de la Cámara por el gran interés que ha despertado. Así que sin más, doy la palabra a Felipe. Muchas gracias por estar aquí, a ambos. No. Nada que agradecer, Vivian, felices de estar con todos ustedes, contarles más o menos cómo hemos estructurado esta presentación para efectos de este seminario. Primero vamos a recibir una presentación de Héctor Jaramillo. Héctor Jaramillo es el gerente corporativo de Salud y Seguridad en el Trabajo Mutual de Seguridad, que han trabajado muy de la mano con el MinSal, con la Suceso y con las distintas áreas, coordinando todo lo que ha sido la labor tanto de la Mutual, así como de las otras mutualidades, en el marco de esta pandemia. ¿Por qué consideramos que este marco teórico inicial es tan importante? Es para efectos de que estemos todos en la misma página, que entendamos todos qué es lo que es qué es el coronavirus, cuál es la implicancia de esta pandemia, qué es lo que está pasando en el resto del mundo, así como cómo somos nosotros como Mutual capaces de hacer la propuesta que estamos entregando día a día a cada una de nuestras empresas adherentes, participando de forma activa en lo que fue la confección del protocolo que tiene la Cámara hoy día vigente. Por lo mismo, lo estructuramos de la forma que Héctor, esperemos que con las menos preguntas posibles, presente durante 20 minutos, es una presentación bastante apoyada en material gráfico, es interesante, tiene bastantes cosas de contingencia, y después pasamos a todo lo que son las preguntas generales para poder ir respondiendo a partir de lo que vimos que pasó la vez pasada, que presentamos el Comité de Infraestructura, y creo que nos quedamos muy cortos respecto a la cantidad de preguntas que hay. Nos parece interesante y necesario el hecho de tener una capa común, un conocimiento base para efectos de entender cuáles son las medidas que estamos proponiendo, así como cómo creemos nosotros que como país vamos a superar esto. Muchas gracias, Felipe. Solo aclarar que la presentación la hicieron en el Comité de Concesiones, que es un comité pequeñito, y surgieron muchas consultas. Esperamos que ahora haya muchas más. Gracias. La verdad, Felipe. bien, mientras Tito sube la presentación, hemos presentado en muchas cámaras regionales, así que ya tenemos un poquito confundido dónde presentamos y dónde no, pero la verdad una presentación que la gente agradece mucho, que todas las personas que la reciben
quedan, en opinión mía, mejor preparadas para poder tomar decisiones en el medio de esta pandemia que estamos viviendo. Sin más palabras, dejo a Tito con todos ustedes. Hola, ¿me escuchan? ¿Ven la presentación ahí? Ya, súper. Bueno, voy a hacer una primera parte que es general de entender el coronavirus, ¿ya? Que es fundamental para los otros pasos. Unas breves palabras respecto a la gestión del coronavirus y me voy a referir también a estas etapas que hoy día nos enfrentan a decisiones de gestión. Y posteriormente, con Felipe, vamos a cerrar el tema de los casos que son laborales y cuáles no son laborales. El virus, acá hay un glóbulo rojo para que tengan una referencia, lo que está al medio de la pantalla es un glóbulo rojo y el virus es esto que está acá azul pequeñito. Es tan pequeño que puede meterse dentro de una célula. De hecho, eso es lo que hace. Este virus, para poder multiplicarse, lo que hace es que llega a una persona susceptible, entra por los ojos, la nariz o la boca, se ubica en las células del aparato respiratorio o del tracto superior, ingresa a las células, como ustedes ven acá abajo, se multiplica utilizando la maquinaria de la célula y salen nuevos virus de esa célula. En la medida que eso pasa, esta persona siente dolor en la garganta, fiebre, etcétera, porque se infectó y empieza a ser infectante para otras personas. Además, esta infección puede no solamente comprometer el aparato superior, sino que también el aparato inferior respiratorio y generar esta neumonía y compromisos más importantes que requieren que algunos pacientes se hospitalicen. Lo que sabemos es que para que una persona se infecte necesitamos que alguien infectante expela desde su aparato respiratorio, desde su boca, gotitas que contienen estas millones de partículas virales que vimos que se producían en la foto anterior. El problema es que estas personas pueden ser claramente identificadas como infectantes, como por ejemplo una persona que está hospitalizada, o en algunos casos el principal problema es que algunas personas son asintomáticas, muchas de hecho. Y esa persona, el mecanismo es nuevamente el mismo. Estornuda, habla, y esas gotitas salen, se proyectan, y una persona susceptible le ingresan por los ojos, la nariz o la boca. Ese es el mecanismo más comúnmente descrito respecto a esto. La participación de las manos tiene que ver con que las personas tocan superficies y se autoinoculan porque las superficies están contaminadas porque alguien previamente habló o estornudó en esa superficie y con esas manos se tocan la boca, la nariz o los ojos y se autoinoculan. Que también sabemos, aquí hay, en esos cuadritos que están ahí hay 50.000 personas. Sabemos que cuando se infectan las personas, ¿ya? La probabilidad más alta es que hagan un cuadro leve. Eso es 80% de los casos. También un grupo de alrededor del 15% es un cuadro que requiere incluso hospitalización, pero un 5% es un cuadro crítico, ¿ya? Y eso está enormemente influenciado por la edad. Si ustedes se fijan acá, aparece la letalidad de estas mismas 50.000 personas según el grupo de edad. En las personas de más de 70 años, la mortalidad es 8 por cada 100, en las personas de menos de 50 años es menos de 1 por cada 100, y en las de más de 80 años es 15 por cada 100. Por lo tanto, una de las cosas que además sabemos es que este virus produce en promedio, en la mayoría, un cuadro leve, pero en algunas personas, sobre todo las personas de mayor edad, tiene un riesgo importante de letalidad. A eso le sumamos que si las personas son hipertensas, diabéticas, obesas o tienen alguna insuficiencia en algún organismo, esos también se ven con un mayor riesgo de mortalidad. También sabemos que este virus, no todas las personas hacen síntomas. De hecho, en algunas series, hasta el 30% de los casos hacen síntomas, pero entre más joven es la población, puede aumentar ese porcentaje, llegando incluso a ser más del 50% de los casos. Y eso es uno de los grupos más complejos de administrar porque no tienen ningún síntoma. Y para identificarlos, las únicas opciones están vinculadas a testeos. También sabemos que como otros virus, para poder contenerse, necesitamos tener una cosa que se llama inmunidad de grupo, que es tener una población suficiente de personas que ya están inmunes y por lo tanto controlan naturalmente la progresión de la enfermedad. Cuando este virus, a pesar de todo lo que ha pasado desde marzo a la fecha, y de los más de 300.000 casos que tenemos infectados, cuando se hizo un análisis de inmunidad grupal en Santiago, solamente un 8% de la población de Santiago tiene inmunidad. Por lo tanto, el 92% seguimos siendo susceptibles, ¿ya? Es decir, cuando nos enfrentamos al virus, en un grupo de 10 personas, 9 siguen siendo susceptibles. Por lo tanto, es un porcentaje muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que si salimos todos a la calle a hacer interacciones previas al COVID, sin mascarilla y sin nada, nos volvamos a contagiar y a tener un rebrote masivo, ¿ya? La única forma de evitar que eso suceda es tener inmunidad. Para eso el camino natural de inmunidad, que es infectarse y recuperarse, es muy lento. Si ustedes se fijan, en estos 4 meses tuvimos 300.000 personas, pero necesitamos tener
para que se contenga naturalmente la versión más optimista, 50% de la población inmune, la más tradicional, 70% de la población inmune. Por lo tanto, nos tardaría años en llegar a esa inmunidad si solamente lo hiciéramos por la inmunidad de infectarse y recuperarse. La única alternativa para evitar eso o corregir eso es con una vacuna. Hoy día sabemos que hay más de 100 iniciativas de vacuna en el mundo. La vacuna más adelantada, la que están probando en Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica, esa ya pasó la fase 1 y la 2 y le queda la fase 3 de pruebas. Los resultados han sido exitosos, pero lo que hemos visto es que Brasil tiene considerado producir 100 millones de dosis en enero y Brasil tiene 200 millones de habitantes. Por lo tanto, lo más probable es que vacune primero a los brasileños y después al resto. Por eso decimos que una expectativa realista es que tengamos vacuna o el segundo trimestre del próximo año o más seguramente el segundo semestre del próximo año. Por eso es que tenemos que trabajar y vivir con COVID. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tener un modo de vida y de trabajo que no existía previo al COVID. Cuando vemos cómo vamos como país, vemos que habitualmente esto pasa con los países que uno puede ver el pic después de que lo pasó. Ahí ustedes se ven los casos diagnosticados hasta el día de ayer. El pic fue aproximadamente la primera semana de junio, pero también tenemos información de otros países. Fíjense que en todos los países, aquí tenemos seleccionado varios países, está Chile en azul, ¿ya? Está España en rojo, fíjense cómo después de haber bajado los casos empezó a subir ahora. Está Italia, que se ha mantenido una parte más plana, Corea del Sur, China y Nueva Zelanda. El primer mensaje de esta diapositiva es que ningún país ha logrado mantener en 0 casos. Incluso Nueva Zelanda, que en algunos días tuvo 0 casos, ha vuelto a tener nuevos casos, ¿ya? A pesar de que ellos son una isla y tienen una estrategia distinta. Por lo tanto, necesitamos tener una estrategia permanente en el tiempo de gestión, porque sabemos que los países tienen nuevos casos. Y lo que no tenemos que hacer es lo que hizo España, que es que se acabó la cuarentena y todo el mundo se fue a la playa, al shopping y a los cafés, como el mundo pre-COVID. Y lo que están teniendo ahora es un rebrote, ¿ya? Y ese rebrote, la única forma de contenerlo cuando es masivo, es volver a las cuarentenas. Entonces, por eso es que es tan importante tener este modo de trabajo y de vida concentrado en el COVID. La estrategia de Corea del Sur es un poco distinta, ellos no han hecho bloqueos masivos, pero tiene una capacidad de testeo diseñada previo al COVID, porque tuvieron otros virus antes. Entonces tiene una capacidad instalada y muy aceitada que estaba antes de este proceso. Por eso en general les decimos, tenemos que trabajar y vivir con COVID. Este escenario es el realista, el de usar mascarillas permanentemente, de no aglomerarnos en las empresas hasta que tengamos una vacuna. ¿Cuál es nuestra recomendación a las empresas? Que gestionemos esto como un riesgo, utilizando las mismas jerarquías de controles que ya conocen, desde las medidas más sencillas, como por ejemplo evitar la exposición, que por ejemplo se logra con el teletrabajo en este caso, hasta algunas que hemos aprendido que tienen una efectividad importante, como son las mascarillas. Nosotros les hemos recomendado a las empresas implementar estos sistemas de gestión directa, gestionar este riesgo en los mismos sistemas que ya tienen, utilizando los comités paritarios, los departamentos de prevención de riesgo, los expertos, etcétera, en base a los protocolos del Ministerio de Salud. En base a eso hemos trabajado con la Cámara, en los protocolos Cámara, pero también, como es una estructura que debe mantenerse en el tiempo, al menos 9 meses o 12 meses, también necesitamos que se haga cargo de otros riesgos asociados a este coronavirus, que son los factores psicosociales, los problemas que ocurren con el teletrabajo, etc. Por lo tanto, lo más recomendable de nuestra perspectiva es que gestionen esto de manera integral, pero con una estructura que ya conocen. La mascarilla tradicionalmente está diseñada para que, aquí les pongo un ejemplo, una persona de salud que evita infectarse. Sin embargo, en este caso, la mascarilla tiene otro rol. La mascarilla lo que hace es que evita que personas infectadas infecten a otras personas, porque la mascarilla actúa como una barrera mecánica evitando contagiar a otras personas. Y se ha demostrado que es efectivo ese mecanismo y es una de las medidas sencillas, más fáciles de implementar y permanentes. En este mundo con COVID necesitamos usar permanentemente mascarilla en las interacciones con otras personas. Como les mencionaba, un grupo importante también de personas son asintomáticas, por lo tanto tenemos que asumir que la mayoría de las personas son infectantes hasta demostrar lo contrario. Lo que hemos visto en este periodo de tiempo de trabajo, en que las empresas críticas han logrado mantener su operación, es que han implementado listas de chequeo, listas de verificación, medidas como las mascarillas, el lavado de manos, pero este virus en particular requiere una aproximación un poco distinta. Requiere que además de la gestión del lugar de trabajo, consideremos la casa y el trayecto. La casa no solamente porque hay personas en la casa que se pueden infectar e infectar a un trabajador, como por ejemplo los hijos, sino que también existe un contexto epidemiológico donde está esta casa. Y eso cambia temporalmente y espacialmente.
¿ya? Y hay momentos en que una empresa, por ejemplo, puede tener trabajadores de una comuna que en ese momento está teniendo un brote o un rebrote, y por lo tanto esa información está disponible. Hoy día incluso se puede georreferenciar a barrios, está disponible en el Ministerio de Salud la situación epidemiológica de dónde está viviendo alguien. Y el trayecto es distinto al recorrido, y hay personas hoy día que su trayecto se ve entorpecido, no solamente por la distancia y el tiempo, sino que también porque existen cordones o barreras sanitarias. Así, lo que recomendamos a las empresas es tener un enfoque de gestión de riesgo para el COVID, que le llamamos en modo extendido, donde incorporamos no solamente la gestión de riesgos en el trabajo, sino que también el trayecto y el hogar. Pero también debemos considerar información del sistema de salud común. Hay mucha gente que cuando se infecta o tiene síntomas de COVID va a ir a atenderse a su sistema de salud común. La importancia de conocer esa información es que esa información me puede ayudar a hacer gestión porque puedo identificar quiénes son los contactos estrechos de esa persona cuando estuvo trabajando, y por lo tanto tengo que hacer medidas administrativas y epidemiológicas con esos casos. Nosotros como Mutual apoyamos a las empresas en hacer eso. Hay una enorme dificultad. Recién veníamos a una reunión con el Ministerio de Salud donde estamos buscando cómo aceitar ese proceso y que sea lo más expedito posible, ¿ya? Y otra cosa que hemos visto con las empresas es que en este periodo de tiempo ha sido muy importante el contagio en lugares como alimentación, baños o camarines y espacios de sociabilización. ¿Y por qué sucede eso? Porque en esos espacios las personas nos sacamos las mascarillas. Para comer tenemos que comer sin mascarilla, ¿ya? Y por lo tanto, una persona que es infectante en ese momento tiene la potencialidad de infectar a otras porque está con su rostro descubierto, y a su vez las otras personas, si es que comparten la alimentación, por ejemplo, también se pueden infectar. De hecho, en los grupos de salud, que son personas que trabajan con muchos elementos de protección personal para atender al público, hemos tenido brotes por esas características. Lo mismo en las duchas, ¿ya? Y en los espacios de sociabilización, donde un punto crítico son la gente que fuma, habitualmente busca fumar con otras personas. Y para fumar, obviamente, no puede hacerlo con mascarilla. Y por lo tanto, también es importante no solamente seguir los procesos, sino que seguir a las personas. ¿Ok? Respecto a el plan paso a paso, si usted, acá hay una medida, una foto que es el resumen, tiene dos o tres grandes componentes. Primero son las medidas transversales, que están abajo en azul, que son las cosas que tenemos que mantener permanentemente. Como ustedes ven ahí, el uso de mascarilla, distancia física, lavado de manos, es permanente. La otra es la gestión del toque de queda, que son medidas de restricción, y las clases presenciales. Las clases presenciales tienen un efecto no solamente en que los niños van al colegio y se pueden contagiar, sino que ocupan el mismo espacio en las horas de desplazamiento si es que no se hace una gestión diferenciada de la asistencia a clase, ¿ya? Creemos que una de las medidas importantes para evitar aglomeraciones en las horas peak es eso. Y respecto a los aspectos específicos, aquí ustedes se fijan, esta es una escala, este es un proceso de pasos escalonado, y lo que cambia básicamente entre cada etapa es qué tan confinado estoy. Y lo que vamos avanzando de máximo confinamiento a menos confinamiento, ¿ya? Y la idea es que cada etapa dure 2 semanas, se evalúe con una serie de indicadores que les voy a mencionar recién, a continuación, si es que el área geográfica cumple la mantención de esos indicadores o la mejora de los indicadores para pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros se anuncia, por ejemplo, que hoy día estamos en transición, deberíamos entrar en la región metropolitana durante 2 semanas al menos en transición, y posteriormente evaluar si se cumplen los indicadores, pasar a la siguiente etapa de preparación. Y lo que pasa es que inicialmente en transición vamos a poder circular de lunes a viernes, hoy día no podemos circular ningún día, y después se van a incluir los fines de semana, nos vamos a poder juntar con 10 personas, después 50, y después se van a empezar a abrir los lugares de interacción como restaurantes, cines y teatro, ¿ya? Entonces, lo importante de este plan, ¿ya?, es fundamentalmente la velocidad de implementación y el cumplimiento de las medidas, ¿ya? Si nosotros hacemos lo que hizo, el que le mostré recién, que hizo España, vamos a rebotar. ¿Y por qué vamos a rebotar? Porque el 90% o más sigue siendo susceptible. Es decir, si llega un infectante a un lugar donde hay personas, la mayoría sigue siendo susceptible, ¿ya? Por eso es que le pasó lo que le pasó a España, ¿ah? Y además tuvieron un problema en relación a que están en verano y todo el mundo se fue a la playa, y obviamente para bañarse nadie se baña con mascarilla. Entonces, por eso es que es tan importante cómo gestionamos este proceso. Los indicadores, y con esto termino esta fase, son indicadores que tienen 3 grandes dimensiones. La capacidad instalada de atención, que es medido en UCI disponible, la tasa de transmisibilidad, medido en el RO, en este caso el RO efectivo, y la proyección de casos activos, y después viene también la posibilidad en PCR, que hoy día es menos de 15, y la posibilidad de aislamiento de los casos, ¿ya?
Las primeras 4 o 5 son fenómenos generales, y la última es una etapa que depende de la capacidad operativa de las regiones, y específicamente depende de los roles de la autoridad sanitaria y de la atención primaria y de los organismos administradores, que hoy día somos parte de este proceso. Sin embargo, eso solamente fue posible a contar del mes de julio para los organismos administradores y para la atención primaria. Por lo tanto, hay un equipo que tiene que hacer track de los casos, identificarlos rápidamente y aislarlos rápidamente, que tiene solamente un mes participando en el proceso. Previamente esto estuvo radicado solamente en la autoridad sanitaria. Por lo tanto, ahí hay un punto que requiere, si una zona tiene muchos casos aún, es un equipo que aún no ha trabajado lo suficiente en este proceso, y por lo tanto ahí vemos un riesgo. Creemos que la forma adecuada de enfrentar este riesgo es tener una visión general de cuáles son, cómo se transmite, en qué situación estamos, de que se puede gestionar a nivel de las empresas, pero es necesario incorporar la dimensión de trayecto y de trabajo, y que además nosotros hemos disponibilizado para las empresas una gran cantidad de herramientas, esto es el sitio web de la Mutual, en el ámbito de la prevención del contagio o la gestión del contagio del coronavirus, pero también en el apoyo a salud mental y al teletrabajo, ¿ya? Dejo con ustedes ahora a Felipe. Después de esto les puedo aclarar cualquier duda que tengan y entramos a ver el tema de los casos propiamente laborales. Solamente complementando lo que está exponiendo Héctor, ¿por qué nosotros como Mutual, y voy a dar un ejemplo muy puntual y no que tenga algún celo respecto de la industria de los túneles sanitarios, por qué el túnel sanitario no es una solución para efectos de la contención del coronavirus? Es porque no hace foco o no contiene la principal forma de transmisión que es la vía respiratoria. El túnel sanitario limpia la ropa, limpia lo que están sobre. Lo que es importante, que la propuesta que nosotros hemos levantado como Mutual, así como hemos tratado de consensuar con la máxima fuerza posible con el MinSal, y que hemos hablado con todas nuestras empresas, es que sí es posible trabajar con coronavirus. Sí es posible vivir y trabajar con coronavirus retomando la mayor normalidad posible, pero se nos lleva al gran desafío que señalábamos anteriormente, que es gestionar estos nuevos factores de riesgo que nosotros vemos en el mundo laboral. El principal es cambiar el paradigma de que nosotros solamente nos preocupábamos de la situación dentro de la faena o lugar de trabajo, cuando ahora vemos que existe un riesgo, tanto en la casa como en el trayecto del trabajador, que de alguna forma tenemos que gestionar. No estoy diciendo que nosotros vayamos a revisar todas las casas de los trabajadores, sino tener mecanismos de información, así como de alimentación, de qué es lo que está pasando en las casas de los trabajadores, o cómo se están viniendo en los distintos medios de locomoción, para efectos de nosotros poder hacer gestión como empleadores respecto de esto. ¿Por qué? Porque ya el accidente no solamente, o el hecho en cuestión, no solamente me ocurre durante el lugar de trabajo, hoy día es más amplio que eso. Y en la medida que logremos gestionar eso de una forma correcta y precisa, es donde podemos mantener el trabajo de la forma que nosotros creemos. Yo les voy a contar mi experiencia principal como Mutual. Nosotros como Mutual tenemos más de 4.000 trabajadores a lo largo de Chile, más de 2.500 trabajadores han tenido contacto con personas con coronavirus por nuestros propios centros de atención. Y solamente a la fecha hemos tenido 34 personas contagiadas, de los cuales más de 20 sabemos que fue en su vía privada, y la mayoría de los otros casos ha sido los casos que señaló Héctor, que es en lugares comunes como las duchas, en el almuerzo, etcétera. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es que sí se puede trabajar. Somos los primeros convencidos que en la medida que hagamos los ajustes pertinentes, sí podemos de alguna forma retomar la normalidad, la construcción puede seguir avanzando, y de todas formas podemos retomar nuestros trabajos. No podemos, por decirlo de alguna forma, seguir encerrados. Una de las preguntas que creo que sería bueno que Tito, en su calidad de médico, nos pudiera contestar a todos, es cuando él dijo que es que esto se manifieste de forma leve. En opinión mía, que yo soy abogado, pero más o menos lo tengo claro, es que se manifieste uno o ninguno de estos síntomas, que no necesariamente la persona padece de forma importante. Puede ser que me duela la tos un poco o algo así, pero no tengo un cuadro complejo. Sí, ahí Felipe, un punto importante, y ya entramos de lleno en lo que nos habían solicitado, y entendiendo lo otro. Los casos sospechosos hoy día tienen una connotación adicional, que es que la estrategia que ha planteado el gobierno a contar de julio, que se llama testeo, trazabilidad y aislamiento, se va a centrar ahora en los casos sospechosos.
no solamente en los confirmados. Hacia atrás, casi toda la estrategia de junio hacia atrás estuvo hecha y definida para los casos confirmados. De hecho, los confirmados son los casos que se envían a aislamiento, y los contactos estrechos de los confirmados son los que nosotros le indicábamos reposo laboral también. Pero hoy día, el problema que tiene es que se genera una ventana de tiempo desde que yo hago la sospecha hasta que lo confirmo, que mientras más días pasan, mayor es la probabilidad de que siga contagiando a otras personas. Por eso la estrategia está migrando a identificar básicamente los sospechosos. Obviamente, si un caso ya está confirmado, es parte de, pero está virando hacia la oportunidad del diagnóstico. ¿Y quién es un caso sospechoso? Es una persona que presenta un problema con 2 o más de estos síntomas, ¿ya? A esos casos sospechosos son los que les tenemos que hacer un examen que se llama PCR para diagnosticar y confirmar si tiene o no coronavirus. Como ustedes vieron en la última diapo de los indicadores, ¿ya? La probabilidad de ser positivo es hoy día menos de 15%. Y en el momento más álgido del pic era 50%. Entonces, uno de los fenómenos que nos pasa ahora es que a la medida que vamos avanzando y tenemos menos casos, la probabilidad de ser positivo, dado que fui sospechoso, baja. ¿Ok? Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos que implementar como país es la rápida posibilidad de que una persona que es sospechosa obtenga el resultado del test PCR. Y para eso hay un desafío que es operacional, que es que en todo el país nosotros estamos trabajando con nuestros proveedores para tener los resultados antes de las 24 horas, ¿ya? Pero también existen lugares o localidades que tienen dificultades materiales de acceso a este procesamiento de exámenes, ¿ya? Y por eso es que en ese caso es una situación también de logística que tenemos que resolver. El otro grupo de personas que son los sospechosos son aquellos que ingresan directamente a los hospitales por un cuadro de complicación respiratoria, pero eso en general son gente que llega con un cuadro grave, y que aunque no tengan PCR, se asume como sospechoso hoy día de COVID. Un paciente que ingresa con una neumonía a un hospital grave es COVID hasta demostrar lo contrario. Entonces, lo importante es que los casos sospechosos son estos que están acá, están definidos formalmente por esa resolución del Ministerio de Salud, ¿ya? Y son sospechosos hasta descartarlo con una PCR. Y eso es una definición formal. Todos los médicos tienen que en Chile informar a través de un sistema de información que se llama EpiVigila al Ministerio de Salud cuando llega un caso sospechoso. Y a esos casos sospechosos, nosotros además, hoy día tenemos que, en la medida que es un caso sospechoso previamente confirmado como PCR, pero hoy día en la dinámica de sospechoso, tratar de buscar rápidamente sus potenciales contactos estrechos, ¿ya? ¿Y cuáles son los contactos estrechos? Los contactos estrechos son las personas que, si ustedes veían el monitor de transmisión, tienen mayor probabilidad de haberse contagiado, ¿ya? Y para haberse contagiado necesitan haber tenido una interacción de contacto, en este caso, para considerarlos como laboral, en el ambiente de trabajo. Y así se da, por ejemplo, que una persona llega desde su casa con síntomas, es un caso sospechoso o ya confirmado, pero estuvo trabajando en la empresa 2 o 3 días y necesitamos hacer el track de cada una de esas personas con las que estuvo para determinar si hubo o no contacto estrecho. ¿Y cuáles son las circunstancias de contacto estrecho? Son 4. La primera, haber tenido mantenido contacto de más de 15 minutos cara a cara con otra persona sin mascarilla. Haber compartido una sala de reuniones más de 2 horas con otras personas sin mascarilla, y haber estado en un medio de transporte a una proximidad de menos de 1 metro sin mascarilla. ¿Por qué es tan importante? Y esto no estaba en las definiciones previas de esta resolución del Ministerio de Salud, es que en la medida que las personas utilizan permanentemente mascarilla, no son considerados contactos estrechos. La única circunstancia donde hoy día, independiente del uso de la mascarilla, igual se considera contacto estrecho, es donde las personas pernoctan, ya sea en hoteles, internados, instituciones cerradas, hostales, etc. Porque es muy difícil asegurar que durante toda la noche la persona estuvo con la mascarilla puesta mientras dormía, ¿ya? De esa forma, lo que tenemos como resultado final, ¿ya?, es que tenemos contactos estrechos laborales, que son aquellas personas que tuvieron el contacto con un caso sospechoso hoy día o confirmado de COVID en el ambiente laboral sin mascarilla, ya sea en una reunión, en una interacción cara a cara o en un viaje. Si esas personas duermen en el mismo lugar de trabajo o por razones de trabajo duermen en un lugar común, ¿ya?, esas personas hoy día son consideradas contactos estrechos, ¿ya?, en la medida que aparece un caso índice.
El otro grupo importante son los casos que se llaman los casos confirmados laborales, ¿ya? Que son aquellos sospechosos que tienen PCR positiva, ¿ya? Aquí tenemos dos grandes grupos, y esto fue resuelto por nuestro fiscalizador, que es la Suceso, que es el personal de salud y todas las otras empresas. Para el personal de salud se considera que todos los casos de COVID son laborales, independiente si se puede trazar o no que fueron laborales. En cambio, para el personal no salud, ¿ya? Los casos son laborales en la medida que se logra demostrar o demostrar que no hubo trazabilidad laboral. Y esa es una pega que hacemos nosotros los organismos administradores. Entonces, cuando llega un trabajador de una empresa y tiene un caso sospechoso, nosotros lo que hacemos es estudiarlo, igual como cuando calificamos una enfermedad. Al interior del sistema de accidentes de enfermedad del trabajo, los casos sospechosos de origen laboral de COVID se tratan como los casos sospechosos de enfermedad, y tenemos que hacer un protocolo de estudio y análisis de cada caso. Pero en el caso, como les mencionaba recién, del personal de salud, son todos laborales hasta demostrar lo contrario, y en el personal no salud, el resto de las empresas, tenemos que hacer el estudio de calificación en base a la trazabilidad, ¿ya? Ahora, esto en general, que ha ido avanzando y está bastante más aceitado. Y el otro aspecto que probablemente ustedes ya conocen es que los contactos estrechos laborales apareció en algún momento un documento de la Seremi de Salud, ¿ya? Que fue una resolución en 940 de marzo del 2020 que estableció que las Seremi de Salud van a definir cuáles son los contactos estrechos laborales. En la práctica, lo que ha operado es que la cantidad de casos ha desbordado a las autoridades sanitarias, en general nosotros lo que hacemos, tenemos un circuito súper burocrático donde los contactos que ustedes le envían a la Seremi lo que nos consta es que muy pocas veces hace validación de si son contactos estrechos o no, los envía al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos los vuelve a enviar a nosotros como organismo administrador, ¿ya? En ese proceso pueden pasar fácilmente 3 a 4 semanas. Por lo tanto, nosotros nos enteramos de un contacto estrecho laboral en el modelo previo de manera muy tardía, y es un proceso muy ineficiente, porque lo que se busca con los contactos estrechos es que se aíslen oportunamente, ¿ya? Y en esos casos que nosotros recibimos de la autoridad, procedemos al pago. Como hay un stock importante de casos, nosotros hasta ahora hemos recibido más de 16.000 casos de contactos estrechos del país, pero sabemos que existe un stock tanto en las Ceremis como en el Ministerio de Salud. Y eso ha sido una dificultad mayor operacional de conseguir esos casos, porque en la medida que no tenemos el listado de contactos validados por el MinSal, no podemos hacer el pago de esos contactos. Y probablemente a usted le ha tocado que algún trabajador reclama, dice, oye, no me han pagado, yo fui contacto estrecho y no me han pagado. Lo que nosotros hacemos es activamente todos los días solicitamos al Ministerio de Salud los listados. Sin embargo, ha pasado de todo. En junio nos seguían llegando casos de marzo. En julio la cosa se normalizó un poco, pero hoy día solamente tiene demora de 2 a 3 semanas. Entonces, hay un proceso ahí que hemos estado trabajando, como les comenté recién, venía de una reunión con el Ministerio de Salud, en mejorarlo, porque acá lo importante se juega todo en la oportunidad. Necesitamos poder hacer detección y aislamiento antes de 48 horas. ¿Ya? Ese es el número mágico. ¿Por qué? Porque si se pasa más tiempo, la posibilidad de que la persona siga interactuando con otras personas, lo único que genera es posibilidad de contagio, ¿ya? Por eso es tan importante actuar rápido. Y ahí vemos que los mecanismos son, en nuestra opinión, algo burocrático, y le hemos hecho propuesta al Ministerio de Salud para que lo simplifique. Comprendemos que nuestro rol es calificar adecuadamente todos los casos, y se produce un esquema que ustedes conocen, que tiene un par de incentivos contrapuestos que yo creo que nos ayudan, pero que son delicados de gestionar. Primero, en algún momento la Autoridad de Salud estableció, la Suceso estableció que los contactos estrechos laborales no van a la tasa, no implican aumento de cotización. Pero también estableció en algún momento que los casos laborales tampoco iban. Eso generó que durante un buen par de meses se enviaran muchos casos de contactos estrechos que no eran contactos estrechos a las nóminas del Ministerio de Salud, a las nóminas de la autoridad. Posteriormente, la autoridad, la Suceso, cambió el criterio y estableció que los casos laborales sí van a ir a la tasa, en los días perdidos de esos casos. Y eso generó un ajuste que creemos adecuado, porque el principal problema es que cuando se define que un contacto estrecho es laboral y se va en la nómina del MinSal y no era un contacto estrecho laboral, pero se infecta en su casa mientras está haciendo el aislamiento, igual va a ser un caso laboral y se va a transformar de contacto estrecho, que no afectaba la tasa, a caso laboral positivo, ¿ya? Y que sí afecta la tasa. Entonces, por eso es que es tan importante ser preciso
en la indicación de cuáles son los contactos estrechos laborales reales y cuáles son los casos. Tito, Entonces, solamente complementando algo, los casos que se cargan a la tasa son los que tienen PCR positivo. Los casos que se le dio aislamiento preventivo por 14 días y no tiene PCR positiva, no van a agravar la tasa. Es importante aclarar ese punto, ¿por qué? Porque hay un universo importante de trabajadores hoy día de distintos casos donde se mandó aislamiento preventivo por 14 días sin tomar PCR, sobre todo los asintomáticos, y si se manifestaba algún síntoma, se tomaba la PCR, ahí pasa a ser gravante de la tasa. Por lo tanto, si una persona tuvo, o un empleador tuvo 100 trabajadores, de los cuales solamente a 30 se le tomó PCR, y en esos 30, 20 salieron positivas, de esos 100 casos, solamente 20 se van a cargar esos días a la tasa. Perfecto. Cristian, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, partamos un poco con la interacción con el público asistente. Estamos ya en los 335 personas que están participando de este webinar. Todo un éxito para hacer día viernes. Bueno, nadie se puede ir a la playa tampoco, pero la importancia de la temática hace que tengamos estas convocatorias. Vamos a hacer primero a las personas que están levantando la mano, le vamos a dar la opción de hacer la pregunta vía voz. Vamos a partir con el señor David Rojas Echeverría. David, por favor. Está con Si el activas tu micrófono apagado. micrófono. ¿Me escucha? Ahí sí. Te escuchamos, David. Bueno, Te escuchamos, David, sí. Represento a la empresa Botay Hermanos, igual soy el presidente del comité paritario. Perfecto, David. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, a ver, mi pregunta puede ser como un ejemplo que pasó hace poco. Si está un trabajador, bueno, en su hora de trabajo, todo, y le informan que su hermano dio positivo con COVID a media jornada. Nosotros como comité paritario lo primero que hicimos, sacar al trabajador del área de trabajo, y lo derivamos que fuera más o menos lo que están diciendo ustedes, darle el aislamiento. Ellos vivían juntos. No vivían juntos. El hermano de él vivía con la mamá y él fue a visitar a los dos porque el hermano estaba ya como con síntomas. Ya, ok. Sí. Entonces, y ahora nosotros como comité paritario lo sacamos a él del área de trabajo y lo dimos como, se le habló con el administrador, se le dio permiso y todo. Ya, súper. Ahora lo que pasó es que a él le dieron los síntomas y se lo llevaron a residencia. Ya. Ahora mi pregunta, ¿el proceso para el trabajador, él tiene que ver el tema con el doctor que lo está atendiendo en la residencia? O sea, lo que se hace en cada caso es establecer si es laboral o no el contagio, ¿ya? En general, en lo que tú comentas acá, lo más probable es que él se haya contagiado en su casa, en la casa de los familiares cuando lo fue a visitar, y el sistema lo que hace ahí es que lo atiende, ya sea el sistema común o laboral, en este caso el común, el médico que lo atiende le va a dar el reposo, la licencia para los 14 días para justificar su ausencia, eso se lo va a pagar FONASA o la ISAPRE, y lo importante además es que la detección oportuna del caso, que es un poco lo que tú mencionas, permitió aislarlo. Ahora, en algunas personas no tienen la capacidad de hacer aislamiento en su casa, y hoy día existe esta evaluación que se llama sociosanitaria, donde tú puedes evaluar si esa persona que no tiene esas características de aislamiento en su casa, puede hacerle una residencia sanitaria, ¿ya? Que es lo que está haciendo él. Y una vez que termina el aislamiento, la persona puede volver a trabajar. Mira, es súper importante. Sabemos que las personas, desde el inicio de los síntomas, 7 a 8 días son contagiantes. Después dejan de ser contagiantes. Excepto las personas que estuvieron graves y que estuvieron hospitalizadas con un cuadro importante, las personas que hicieron un cuadro leve, que son la mayoría, solamente son contagiantes en general la primera semana desde el inicio de los síntomas. Como nuestras cuarentenas son de 14 días, cuando la persona vuelve a trabajar ya no es contagiante. Perfecto.
Aclarar solamente un punto de lo que está diciendo Tito, que es súper relevante. No sabemos cuándo la persona a ciencia cierta es contagiante, por lo tanto, los 8 días que son contagiantes a terceros es súper difícil contabilizarlo, por eso la recomendación siempre es que sea 14 días. Ah, ok. O sea, si alguien me dice, oye, hoy día tengo coronavirus, en 8 días más no sabemos desde cuándo está contagiado con coronavirus. Muchas gracias por la respuesta. Ya. De nada. Perfecto. Vivian, parece que hay preguntas a través del chat. Sí, aquí tenemos una pregunta del señor Carlos Figueroa y su consulta es, dice, dado lo que se plantea respecto a que se debe gestionar el coronavirus como parte del riesgo laboral, la consulta es, ¿la mascarilla debe ser certificada en el trabajo, dado que pasa a ser un EPP? Y voy a agregar otra consulta que tiene que ver un poco con esto mismo, es dentro de estos riesgos laborales, solamente hacer el test PCR es la única alternativa. ¿Existen otros tipos de test que puedan facilitar también esta detección? Sí. Mire, efectivamente, hoy día parte de la indumentaria laboral es las mascarillas, ¿ya? Las personas, nuestra recomendación es que lo incorporen como parte de los elementos de trabajo, porque si una persona no tiene mascarilla y en ese momento es contagiante, está contagiando al resto, ¿ya? Aunque no sepa que tiene el virus porque está asintomático, por ejemplo. Entonces, así como hoy día tenemos indumentaria que se ha ido incorporando, como, no sé, los protectores solares, hoy día la mascarilla es parte de la indumentaria. El otro punto, respecto a los test, existen varios tipos de test. El más conocido, o uno de los más conocidos, es la PCR para diagnosticar. Los test rápidos conocidos hoy día son varios tipos de test, pero el test rápido de anticuerpos es para definir si la persona es inmune, y solamente se es inmune después de haberse infectado y recuperado. Las personas antes de infectarse no tienen inmunidad para el coronavirus, ¿ya? Por lo tanto, el test rápido de anticuerpos permite ver solamente inmunidad, y si la persona nunca ha estado infectada le va a salir negativo. Si le salió positivo, el test de inmunidad es una buena noticia, porque quiere decir que ya tiene inmunidad. Hasta donde sabemos, este virus produce inmunidad, es por eso que se están haciendo las vacunas, y esa inmunidad, lo que no sabemos es cuánto dura. ¿Por qué? Porque el caso más antiguo tiene 6 meses, que es el que partió en China, pero no tenemos antecedentes de que no sea efectiva la inmunidad, ¿ya? Ahora, en el otro ámbito de ir a test para ayudar en el diagnóstico, existen al menos 2 grupos de test. Alguien parece que tiene el micrófono abierto. Ahí. Existen 2 grupos de test que nos ayudan. Uno se llama test de antígenos, que es para detectar el virus. Es un test que se hace con un hisopado nasofaringio, o te meten un tubo igual que cuando te hacen la PCR, y tiene una forma de respuesta rápida, que es que ese hisopado se mete en un tubito, se agita, se mezcla con un producto que viene de un kit, y pones un par de gotas en un lector que te da un resultado cualitativo, te dice positivo o negativo. Si te sale positivo, tienes que confirmarlo con PCR, pero el 99.9% seguro que tienes COVID. La ventaja que tiene es que se puede hacer en terreno o en otros lugares que no sean un laboratorio. La desventaja es que al hacer el hisopado nasofaringio es el punto donde existe más riesgo de contagio para el operador que hace el hisopado. Por lo tanto, tiene que hacerse con las medidas de protección personal. No se puede hacer solamente en terreno sin que la persona que hace el test esté protegida de infectarse. Otro test que estamos trabajando, el problema de los test de antígenos es que es muy dependiente de la marca. Hay marcas que son muy malas y que no sirven, y hay otras que sí son buenas y que están, hoy día en nuestro país no tiene aún el proceso de los test de antígenos validados, y ahí hay un problema con el ISP que estamos también gestionando para ver que ocurra lo antes posible, pero ya existen test de antígenos disponibles en el mercado. El otro test es una técnica que se llama LAMP, que es una técnica que hay un laboratorio que estamos trabajando, que es un laboratorio chileno, que es de Puerto Varas, que desarrolla estos reactivos especiales. Ellos tenían experiencia previa en otro ámbito, que es una forma de, igual que la PCR, de diagnosticar fragmentos del virus, y hace una amplificación a temperatura controlada, y por lo tanto es menos aparatoso en términos técnicos de implementar que los otros. Estamos trabajando en el proceso de validación con ellos. En esta última semana hemos estado trabajando full en eso, pero aún nos faltan etapas de ese proceso. Y hay un punto que en el mundo de las empresas es bien importante. Uno de los problemas que vamos a enfrentar con el testeo masivo es la capacidad operativa.
hoy día nuestro país solamente puede procesar 20.000 test al día. Por lo tanto, cualquier sistema que masivamente inunde de peticiones de PCR, por ejemplo, para hacer testeo masivo, que es una de las recomendaciones del MinSal, puede dejar sin stock rápidamente el país. Entonces, una de las cosas que se hacen es una cosa que se llama pool test, que es que mezclar varias muestras en una sola muestra y procesarlas en una sola. Eso aumenta la capacidad de testeo significativamente, 5 a 10 veces. Pero necesitamos también resolver no solamente el proceso de testeo, sino que los tipos de test disponibles y la capacidad instalada en el país para mantener esto en el tiempo. Porque piensen en una faena, les invento, de 5.000, 6.000 trabajadores que ocurre en la minería, que testean, ellos tienen modelos de trabajo cada 14 días, que es una forma de contención administrativa del virus, y eso puede significar masivamente órdenes de PCR. Entonces, también hay dificultades logísticas que hay que resolver. Tito, solamente complementando algo de la mascarilla no solamente es necesaria en el lugar de trabajo, es necesaria en casi toda la vida de una persona hoy día común. Cuando van al supermercado están exigiendo mascarilla, cuando se va a subir a cualquier tipo de locomoción es parte de... Por tanto, si bien es cierto que nosotros creemos que es parte de un elemento de protección personal, va a ser parte de la vida de las personas los próximos tantos meses. Cuando nosotros nos preguntan qué tipo de mascarilla dispongan nuestros trabajadores, tiene que estar certificado o no, ya el MinSal ha entregado bastantes directrices en relación a esto, incluso hizo un protocolo de cómo se podían hacer mascarillas homemade, por llamarlo de alguna forma, hechas en la propia casa. Nosotros personalmente creemos que lo importante es que se ocupen mascarillas. Hay mascarillas, por cierto, que son mejores que otras, pero lo importante es que independiente que sea una mascarilla no certificada, sí todos los trabajadores ocupen mascarilla. Por cierto, que en la medida que mejor sea la mascarilla, mejor van a ser los resultados de la misma, pero entendemos también que es imposible de que todos los trabajadores tengan una mascarilla de las desechables, la KNS95, que tiene un valor altísimo, pero nosotros recomendamos a que se disponga una mascarilla quizás lavable, de buen nivel, pero lo importante es el uso de la misma. Hay distintos estudios que confirman cuánto ayuda más una que otra mascarilla, pero creemos, y en ese sentido creo que Tito estamos los dos bastante en línea, que no existe la necesidad de que las mascarillas estén debidamente certificadas por el ISP. Sí, tiene que ser mascarilla. De hecho, recuerden que acá el mecanismo es que ayuda a contener gotas de saliva de una persona enferma cuando las emite, más que proteger que lleguen desde afuera. Casi todos los test de mascarilla están diseñados a proteger cuando llega de afuera. Aquí estamos pensando en proteger como barrera física a expulsar desde la boca partículas de líquido que es la saliva, etc. Muchas gracias, Héctor. Tenemos otras preguntas desde el apartado preguntas y respuestas. Comentarles que las manos que están levantadas van a ir siendo respondidas o dándole la posibilidad de que hagan sus preguntas. Francisco, por favor. Yo quiero hacer una pregunta que en general es con respecto a los contagios, a los contactos estrechos. Cuando se detectan personas que han tenido contactos estrechos, el MinSal los manda a cuarentena y entiendo que él es el encargado de emitir la licencia médica. ¿Esto cómo se administra? Porque estas licencias médicas no están llegando, o sea, van a demorar un tiempo importante en llegar. Sí. ¿Cómo se pagan estas licencias al final del día? Sí. La Mutual, ¿cómo administra un poco sí. esto que pasa con esta licencia? Sí, mira, lo que tiene que hacer según la instrucción del Ministerio de Salud, la Seremi tiene que validar los contactos estrechos en general, y dentro de eso están los laborales. Ahora, la ruta que hay es la siguiente: cuando ustedes envían un listado como empresa a la Seremi, la Seremi debería teóricamente hacer la identificación del caso índice y evaluar uno a uno los potenciales contactos estrechos que ustedes le mencionaron. Eso lo que hemos visto es que no ha ocurrido por un problema operativo, de capacidad de poder procesar los miles de casos que han ocurrido. Con ese listado, la Seremi lo envía al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ve de qué organismos son y nos lo devuelve. Eso, que ha resultado ser sumamente engorroso, ya se demora en promedio 3 a 4 semanas. Con ese listado nosotros pagamos, porque los contactos estrechos laborales los pagamos las mutuales. Los contactos estrechos comunes en el ambiente no laboral los paga FONASA y las ISAPRES.
Gracias, Héctor. De nada, Francisco. Vamos ahora a una pregunta viva voz. El señor Juan Reyes, por favor, le pedimos que active su micrófono. Juan Reyes, para hacer su pregunta. Buenas tardes. Bueno, yo soy de Constructora Compax y quería preguntar por algo que dijeron ustedes ahí, que fue que dijeron que cuando uno manda a un contacto estrecho a la casa a hacer la cuarentena y él se contagia en la casa, es una enfermedad laboral. Eso básicamente. Eso no me quedó claro. Ya, mira, te lo explico al tiro. Una de las cosas que nos pasó en algún momento es que cuando la Seremi le pide a la empresa que defina cuáles son los contactos estrechos, si no hiciste una buena clasificación, como por ejemplo lo que le mostraba recién, oye, pero este señor estaba con mascarilla en la reunión, porque si estaban con mascarilla no es contacto estrecho. Entonces, si tú no eres riguroso en la definición de contactos estrechos laborales, puedes por error mandar a tu casa a una persona con la etiqueta de contacto estrecho laboral, ¿ya? Cuando en realidad no hubo contacto estrecho, y esta persona, por ejemplo, si se infecta en su casa, porque no era contacto estrecho laboral, entonces no tenía riesgo, pero sí se infecta en su casa, porque tuviste la mala pata que en ese momento su hermano, su primo estaba enfermo, ese caso va a quedar calificado como laboral, aunque no haya habido contacto estrecho laboral, porque tú lo pusiste en el paquete de contactos estrechos laborales. Para evitar eso, nosotros lo que le recomendamos a las empresas es que nos avisen cuando tienen un caso positivo, que un trabajador de usted, y nosotros hacemos por usted el análisis de contactos estrechos, entrevistamos al caso índice y vemos cuál es y vemos cada uno de los casos que nos identifica el caso índice, y les decimos, analizando uno a uno las circunstancias, si es o no contacto estrecho laboral, y nuestra recomendación es que ese listado lo envíen al MinSal, en este caso a la Seremi. Gracias, me queda súper claro. De nada. Perfecto. Vivian, vamos con otras preguntas del chat. Sí, aquí tenemos una pregunta del señor Antonio Martínez y consulta si en la etapa 2 de este paso a paso, de este plan paso a paso, se podrían retomar las obras en construcción. Si no es en la etapa 2, a lo mejor vuestra opinión respecto de en qué etapa podríamos retomar las actividades. Mira, en general, si ustedes se fijan, aquí hay una serie de limitaciones de esto, y lo que hemos visto que ha estado haciendo la Cámara es conseguir una autorización para activación de obras. ¿Ah? Lo que sí sabemos es que si la comuna está en cuarentena, ¿ya? Aunque tú puedas salir porque tu comuna de residencia está en fase de transición, no puedes ir a la comuna que está en cuarentena. Entonces, por eso es que es importante ver si es que la comuna donde está la obra puede salir a tener actividad. En teoría, deberías poder, si puedes trabajar, si te puedes mover de lunes a viernes de libre desplazamiento, podrías tener actividades. Pero lo que hemos visto es que van a haber más bien autorizaciones más expresas a eso que la autorización general. Acá la movilidad está definida desde la movilidad de las personas en general, más que desde de la actividad laboral. Complementando eso, el problema que señala Tito es, olvidémonos de si la obra tiene autorización o no para trabajar. Pongamos que tiene autorización para trabajar, es como los trabajadores que están en una comuna en cuarentena van a llegar a ir a trabajar. No, y eso es no mucho más complejo. Sí, eso no se van a poder mover. Por ejemplo, Puente Alto, que es una de las comunas más complejas que hay en Chile, todos los trabajadores que vivan en Puente Alto no van a poder posiblemente ir a trabajar independiente que la obra retome. Perfecto. Francisco, Sí, vamos con preguntas. volviendo al tema del contacto estrecho, si una persona en el fondo es diagnosticada o es declarada que tuvo contacto estrecho, tiene su licencia, pero después de eso aparece o en el fondo le aparecen los síntomas de COVID, ¿qué pasa con el DIEP? ¿Se tiene que cambiar? ¿Se cambia? Sí. Nosotros hacemos, lo que sucede es que un contacto estrecho está en la ruta, por así decirlo, de contacto estrecho mientras no haga síntomas. Si hace síntomas, nosotros lo cambiamos de ruta y lo pasamos a sospechoso. Y ahí aplica, incluso se resetea, si requiere más días de reposo, se le dan más días, porque puede que haga síntomas. El periodo de incubación en general de este virus, la mediana son 5 días. Es decir, desde que yo entro en contacto con alguien contagioso a que yo haga síntomas, pasan 5 días. Sin embargo, ya esa es una mediana, y se han reportado casos que se contagian hasta en 12 días. Por eso es que se producen estos rangos como medidas preventivas. Entonces, si una persona se contagia
efectivamente, y su periodo de incubación fue más largo y aparece con síntomas al día 10, por ejemplo, nosotros, de su aislamiento en su casa, nosotros lo reseteamos y lo empezamos a tratar como caso desde el día 10 en adelante y le vamos a dar más licencias si corresponde o no. Solo puedo aclarar algo que es importante: si un trabajador está en el formato que sea, como sospechoso o con contacto estrecho, se le toma una PCR y sale negativo, esos días tampoco se van a cargar. Los días que se cargan son con PCR positiva. Sí. Perfecto. Nuevas preguntas del público. Osvaldo Carvajal, ¿se puede activar el micrófono? Osvaldo. ¿Aló? Te escuchamos, Osvaldo. Perfecto. Bueno, antes de todo, muchas gracias por la presentación, la verdad es que muy buena. Héctor, Felipe, muchas gracias. Creo que además de ser muy buena, era muy necesaria también. Quisiera hacer una pregunta. Yo represento Constructora Sauce, gerente HC. Como empresa nosotros tenemos proyectos en la minería y quisiera, Héctor, hacerte una pregunta respecto justamente de los casos estrechos. Hasta hace el 7-8 de julio, creo que salió promulgada el ordinario, el 2593 de la Subsecretaría de Salud Pública, donde cambia un poco esta estrategia de los casos positivos a los casos probables. Cuando tengo un caso probable, lo que se está haciendo en algunas compañías mineras es que el caso probable yo lo identifico, le hago un PCR y ya con la trazabilidad para detectar a sus contactos estrechos. A esos contactos estrechos hoy día también se está, por política compañía, bajando a esas personas de la faena. Mi pregunta es, esas personas que son contactos estrechos de un caso probable, ¿tendrían que bajar con licencia tipo 1 o como laboral? No, si el contacto estrecho se produjo en circunstancias laborales, como sí se puede identificar en esta figura especial que tienen las faenas, que tienen jornadas de trabajo donde tú puedes establecer los días en que estuvo ahí, tenemos que calificar si es laboral o no. Ahora, el punto más crítico, y este es un problema más logístico y operacional con el cambio de estrategia, se lo planteamos también a la autoridad, que es que en realidad, si vemos la tasa de positividad hoy día, que es más cercana a 10%, que es lo que mencionaba en los indicadores, cada vez esperamos que sea menor. Por lo tanto, si tomamos 100 casos, solamente en 10 va a salir positiva la PCR. Entonces, si el sistema detecta, pero no resuelve oportunamente las PCR, va a aislar una gran cantidad de personas innecesariamente, porque no eran porque no eran casos específicamente, ¿ya? Por eso es tan importante hacer el match entre tengo síntomas o molestias y rápidamente, es decir, antes de 24 horas, ojalá hacer una PCR, ¿ya? Con la PCR tú puedes descartar si esos síntomas eran de un resfrío o eran de un COVID. ¿Por qué? Porque la PCR es muy específica, tiene esa propiedad. No es tan sensible, pero es muy específica. Entonces, cuando te sale positivo, es positivo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante hacer ese match. Acá hay un problema, como te mencionaba, se lo planteamos a la autoridad, de oportunidad. Nosotros lo que estamos diseñando como parte de este nuevo protocolo, y estamos trabajando ya en eso, es tratar de conseguir oportunamente la información de que haya un caso probable, o sospechoso en este caso, hacer la identificación lo antes posible del caso sospechoso a través de PCR, si es positivo o no, y si es positivo, hacer toda la gestión administrativa. Cuando estoy hablando de esto, lo antes posible, estamos hablando que lo útil es que sea entre 24 y 48 horas, ¿ya? Porque también, si el track de los casos sospechosos en relación a sus contactos estrechos no es efectivo, ¿ya? El peor de los escenarios es dejar un caso infectado en el ambiente laboral. Por ejemplo, las faenas mineras se comportan como islas. Entonces, es como dejar en la isla a alguien infectante. Y por lo tanto, lo que va a hacer es va a seguir infectando, y por eso es que tenemos que asumir que todos son infectantes y las medidas de mascarilla, lavado de manos, etcétera, tenemos que mantenerlas permanentemente. Pero hay un desafío hoy día operacional en poder hacer oportunamente la identificación del sospechoso, hacerle rápidamente la PCR y en base a eso definir cuáles son los reales contactos estrechos de COVID, porque todos los sospechosos que descartemos con PCR
no son contactos estrechos, porque no hay caso. ¿Te fijas? Y ahí se genera un problema administrativo como el que tú mencionas respecto de, ok, ¿y esos días quién los paga? Por eso es que creemos que tenemos que tratar de hacerlo en 24 o 48 horas. Perfecto, Héctor. Les estamos compartiendo ahora por el chat una página web, que es la página web del Programa Integral de Seguridad en Tiempos de Coronavirus de Mutual, para que la puedan revisar. Ahí está el vínculo, para que puedan ir a revisar esta página web. Incorporamos a Cristóbal Pol, quien es presidente en ejercicio del Comité de Obras de Infraestructura Pública, que también se incorpora a hacerle preguntas a los panelistas. Cristóbal, bienvenido. Gracias, Cristian. Oye, yo primero quería felicitarlo y le agradezco esta oportunidad porque para todos los que hemos tenido la gracia, o sea, la buena suerte de poder seguir con ciertas obras funcionando, ha sido un desafío trabajar, porque hemos tenido que ir un poco a la mano de la ayuda a la mutual y también de ir improvisando caso a caso y problema a problema cómo funcionar. O sea, esto ha sido realmente una cosa estresante porque la gente también, nuestros trabajadores buscan respuestas en nosotros y no las tenemos porque hemos tenido que casi hacer, yo no sé si veo más diariamente lo que el informe del MinSal para ir tomando, desde el principio no me lo he perdido nunca porque uno ha tomado cierta forma de ir actuando, entonces es difícil, entonces le agradezco porque esto uno va fijando ciertos lineamientos y hace un marco fácil de trabajar. Y en ese sentido quería hacer dos preguntas rápidas. Nosotros igual hemos aplicado los test rápidos porque cuando en un minuto no había mucha trazabilidad, era una forma de saber, lo cual por una parte nos han servido para dejar más tranquila la gente, pero por otro lado también nos han llegado errores. En un caso, por ejemplo, tú dices, tomamos test rápidos, ninguno tenía, y al día siguiente se produjo toda una estampida porque los test aparecieron todos positivos, y era porque el test hay que medirlo no más de 15 minutos, y después de los 15 minutos es cualquier cosa. Entonces también da para usar mal el test y que uno toma malas decisiones. Entonces, pues me preguntan eso, si ustedes creen que en algún minuto va a haber una herramienta que sea un poquito más rápida que el PCR para poder aislar en forma rápida a trabajadores que están asustados. Sí. La segunda pregunta es... ¿Me dejáis decir algo antes, Tito? Sí, claro. Tiene otra pregunta. Perdón. Una pregunta corta. Con respecto a si este registro de los infectados laborales, digamos, va a poder tener un registro independiente de lo que son de los accidentes laborales clásicos o de todo lo que había, un poco porque en el futuro, cuando en 2 años más esto ojalá haya pasado, o en 12 meses más, las tasas de siniestralidad pueden haber sido afectadas por precisamente las empresas que han trabajado o las que no han trabajado, te fijas tú, o por razones muy distintas de seguridad. Si es que se ha pensado algo por eso me pregunto. Muchas gracias. Dale, Felipe. Cristóbal, Felipe Unster, primero agradecerte las palabras por el trabajo que hemos hecho con Mutual, con muchas de nuestras empresas. ¿Perdón? No, dale más. No fuimos nosotros. Ya no, si primero... agradecer las palabras de Cristóbal, de agradecer lo que ha hecho la Mutual. Primero hay un tema que para nosotros ha sido muy difícil y es importante transmitírselo a todos los adherentes, así como los problemas que pueden tener otros organismos administradores. La cantidad de circulares, oficios y normativas que se ha dictado en estos 4 últimos meses es tremenda, se pisan una a otra con 4 días de diferencia. Hemos tenido situaciones en las cuales nos dicen que un trabajador con PCR negativa se le suspenda la cuarentena preventiva de los 14 días y a los 3 días nos dicen que esto no siga adelante. Por lo mismo, compartimos mucho el dolor de ustedes y pido a nombre de Mutual excusa y las disculpas pertinentes de alguna desinteligencia que hemos tenido. Para nosotros esto ha sido un desafío del orden normativo muy importante. Así como señalar algo que es importante, nosotros no hemos incentivado mucho el uso de los test rápidos y hemos sido, yo creo que me atrevería a decir con Tito, bastante contrario a la política de impulsarlos de forma general por un tema muy especial y que Tito lo va a aclarar más adelante, que el test rápido no es un test de diagnóstico,
que entendamos que la diferencia entre la PCR, que la PCR tampoco me resuelve todos los problemas, pero sí el test rápido, un test de diagnóstico. Yo personalmente hemos probado varios, tuvimos una muy mala experiencia interna en nuestro equipo cuando probamos los test rápidos. Hay unos de mejor de calidad, otros de peor de calidad. Lo que hicimos nosotros con Mutual, que hoy día está disponible el test rápido en prácticamente todas las agencias de Mutual para efectos de proporcionárselo a quienes nos lo soliciten. Hemos comprado los test rápidos de mayor calidad y con mayor fidelidad a lo que encontramos nosotros, pero lamentablemente hay test rápidos que tienen un indicador muy malo. Y ahora les dejo que Tito explique algo que es tremendamente difícil para que no se sientan que si no lo entienden a la primera o a la segunda es complejo, que explica para qué funciona o cuál es la funcionalidad de una PCR, así como también la funcionalidad de un test rápido, un test de antígeno. Y adicionalmente, Tito, si pudiera aclarar una pregunta que sale siempre, que no sé si ha salido porque la verdad han llegado muchas preguntas y agradecemos mucho las palabras que hay respecto a lo que estamos presentando, que es de la posibilidad del recontagio. En especial, y me voy a hacer cargo yo, me voy a anticipar un poco a la situación que anunció el senador Osandón, que al parecer se hubiera recontagiado. Lo que pasa, y esto Tito creo que lo va a ratificar, es que no es necesariamente él no se tomó una PCR que salía que él no tenía coronavirus. El sentido, él no tuvo una PCR positiva, después una negativa y después volvió a tener una positiva, que es el caso puntual del senador Osandón. Él en el final le terminó marcando lo mismo que le marcaba en un inicio. Les cuento un poquito, miren, acá hay un esquema que me parece que es importante para explicarlo, porque si no es muy difícil. Acá esta línea vertical ilustra la fecha de inicio de los síntomas. Para que una persona parta los síntomas ese día, tiene que haber previamente sido contacto de alguien que tenía la infección y que se la transmitió. El promedio de incubación de eso son 5 días, o la mediana, mejor dicho, ¿ya? Pero puede ser más grande. Entonces, una vez, y eso ocurre en las semanas que están aquí puestos como -1, -2. Cuando yo me infecto, empiezo a hacer la incubación, lo que hace el virus es que se empieza a reproducir, como vimos en los monitos, en mi organismo. Esa curva que ustedes ven en roja, que asciende y que llega al pic cuando parten los síntomas, es la curva de multiplicación viral. Es decir, cuando el virus se está reproduciendo y hace que yo sea infectante. Y si ustedes ven esa curva roja, empieza a disminuir desde la primera semana, desde el inicio de los síntomas. ¿Y eso qué quiere decir? Y baja hasta llegar a básicamente 0 en la segunda semana, el inicio de la segunda semana. Ese periodo, desde acá, 1 o 2 días antes, y esta semana inicial es el periodo contagiante. Por eso es que sabemos que si una persona se entra en contacto con otra que está susceptible en ese periodo de tiempo, tiene alto riesgo de contagiarse, ¿ya? También tenemos claridad que esto no dura más tiempo, excepto en los casos graves, que son personas que tienen un cuadro más complejo, que están expeliendo virus durante mucho más tiempo. En esta curva que ustedes ven aquí, que es celeste, es la famosa PCR, ¿ya? La positividad de la PCR. Y ustedes ven acá arriba que la posibilidad de positivo PCR es desde la fecha de inicio de síntomas, habitualmente 3 semanas, ¿ya? Pero no es 0 después de las 3 semanas, porque es una curva que baja. Porque la PCR lo que hace es que mide, detecta partículas virales, especialmente el RNA del virus, que es su material genético. Pero ese PCR, o sea, ese material se puede excretar mucho más tiempo, a pesar de que ya el virus dejó de multiplicarse, porque quedan restos virales. Y el examen no es capaz de detectar si son restos virales o si es el virus activo. Lo que sabemos es que la correlación entre PCR positivo y fecha de inicio de síntomas es muy alta y por lo tanto, además como el test es muy específico, es teledirigido, es específico para coronavirus, cuando sale positivo acá, nosotros decimos usted tiene coronavirus y como está recién partiendo los síntomas es infectante, así que váyase para su casa, ¿ok? Si ustedes se fijan, en la segunda semana, después del inicio de los síntomas, empiezan a aparecer 2 líneas que empiezan a subir. Esas 2 líneas son las curvas de detección de los anticuerpos, o las famosas inmunoglobulinas, de los cuales tenemos la IgG, que es la verde, y la IgM, que es la morada. Esas inmunoglobulinas son los que detectan los test rápidos de anticuerpos. Y esos test lo que permiten ver, como ustedes ven temporalmente, es algo que pasó después de la infección, que es el desarrollo de respuesta inmune. Por lo tanto, para que el test de inmunoglobulina o test rápido dé positivo, necesitas haber tenido la infección, haber hecho la incubación, haber pasado por una semana menos de periodo infectante y empezar a hacer tu recuperación.
Porque ese test lo que mide en el fondo es que tu organismo aprendió a defenderse de este virus y desarrolló respuesta. Por eso es que si tomas un test rápido y te sale positivo, es una, entre comillas, buena noticia que dice que tú ya eres inmune, ¿ya? Y eso hoy día es una muy buena noticia porque las vacunas lo que buscan es generar inmunidad. Y esta es la vía natural de hacerse inmune, que es haberse infectado y haberse recuperado, ¿ya? Este test, el IgG se mantiene en el tiempo y el IgM baja. Y lo que buscamos en el test, que habitualmente tiene las dos inmunoglobulinas, es por lo tanto inmunidad. Sin embargo, si ustedes se fijan, miren, aquí estamos en el periodo de multiplicación viral. Si le hacemos el test en esta primera semana va a salir la PCR positiva. Pero sin embargo, si le hacemos la PCR de nuevo a la tercera semana, puede que salga positiva. Incluso si se la hacemos en la semana 5, 4 también. Pero después ya empieza a ser menos probable. Sin embargo, y esto lo demostraron los coreanos hace un tiempo atrás, algunas personas mantienen bajos niveles de excreción viral, la PCR sale negativa, ya sabemos que no es infectante, porque esto ocurrió acá, pero en algún momento aparece nuevamente positiva. Lo que ellos llamaron inicialmente reinfección, en realidad es una repositividad, porque lo que descubrieron es que en realidad esta oscilación, que está graficada aquí como una línea, no es permanente, no es estable, y por lo tanto en algunas ocasiones te puede volver a salir positivo, porque el nivel de partículas virales fue capaz de detectarlo el test, en este caso la PCR, ¿ya? Por eso le dio repositivo. En el caso del señor Sandor, lo más probable es que el primer caso haya sido un falso positivo y tuvo ahora un cuadro positivo, o que tuvo un repositivo, pero en general eso es muy raro, y además tenemos otra información que es muy buena. Los coreanos siguieron no solamente estos casos, como 200 que hacían esto positivo, negativo, positivo, sino que siguieron a todos sus contactos estrechos, alrededor de 800 personas, y en ningún caso se pudo demostrar que un contacto estrecho se contagió de un repositivo en algún momento. Por lo tanto, en general lo que ellos mismos declararon es que era un problema de calidad diagnóstica en términos del test. Ya, los coreanos son en general muy serios en esto, pero hay un problema que tiene que ver con la mecánica del test, que es lo que llamamos falsos positivos, falsos negativos, que depende de las oscilaciones de las partículas. Y estas curvas son idealizadas, no son curvas medidas cuando las mides en tiempo real o sea, en muestras reales, son con aristas y cosas así que se suavizan acá en estos esquemas. No sé si Cristóbal ahí te quedó un poco más claro el esquema de por qué uno acá y otro allá. Entonces, cuando tomas una PCR y te sale positiva, lo que estás buscando es diagnóstico. Cuando tomas un test rápido de anticuerpos, lo que estás buscando es inmunidad. Clarísimo. Tito, muchas gracias, Héctor. De nada. Tito, perdón, Cristian, lo que podría ser importante es explicar que hay algunos casos donde la PCR permanece mucho tiempo en el organismo, o sea, marca mucho tiempo la permanencia del coronavirus en el cuerpo, porque no marca cantidad, marca presencia o no presencia. Sí. Hay otros test para poder marcar eso. Y voy a contar un caso muy futbolístico, pero Pablo Dybala, este jugador de la Juventus, que estuvo creo que 4 meses con PCR positiva, pero no quería decir que él era contagiante para terceros y que iba a presentar el cuadro respecto a terceros. O sea, iba a presentar el cuadro del coronavirus como enfermedad. Si ustedes se fijan acá, hay que separar que un test salga positivo de ser contagiante. ¿Ya? En este caso, el periodo de contagio se produce cuando está produciéndose la multiplicación viral. Y eso ocurre, y está bien establecido, que es en la primera semana después del inicio de los síntomas. ¿Ya? Lo que sucede, si ustedes se fijan acá, estas otras líneas que aparecen acá, la amarilla y la morada, son presencia de restos virales en otras secreciones. La morada es en secreción respiratoria, que se les saca a las personas con unos tubos, se les mete unos tubos a los bronquios y se sacan secreciones, y la amarilla de deposiciones. Eso quiere decir que tú excretas el virus más tiempo, o restos del virus, pero no eres infectante. Entonces, por eso es que el juego de los exámenes tiene que ver más que cuál es el examen, es con qué quiero detectar. ¿Ya? Si yo quiero detectar un caso que sospecho que tiene coronavirus, el examen es la PCR. Si quiero detectar si la persona desarrolló inmunidad, el examen son los test rápidos. ¿Tienen falsos positivos, falsos negativos? Todos los test tienen falsos positivos, falsos negativos. Esa combinación de ajustes se llama sensibilidad y especificidad, y son valores conocidos. Lo que nosotros
creemos que tenemos que hacer acá es, hubo un problema, fíjense que si me sale el test rápido positivo, es una buena noticia, porque dice que soy inmune. Si me sale la PCR positiva, es una mala noticia, porque dice que soy enfermo. Un resultado positivo puede tener una connotación negativa en uno u otro examen, ¿ya? Y si me sale negativo el test rápido, yo puedo decir, chuta, qué bueno que me salió negativo, pero en realidad lo único que dice es que no eres inmune. Y es una mala noticia. Entonces, por eso es que ese juego de palabras tiene que ver con que son test distintos que se utilizan para cosas diferentes, ¿ya? Lo importante, creo yo, que la confusión se dio porque se pensó que el test rápido, porque era rápido de procesar, iba a ser una buena solución para resolver el diagnóstico. Pero en realidad el problema es que nunca el test rápido estuvo diseñado para resolver diagnóstico, estuvo diseñado para resolver inmunidad. Perfecto, Héctor. Muy clara tu explicación. Tenemos muchísimas preguntas, como ustedes han podido ver en el chat y también en el apartado de preguntas, pero nos está apremiando el tiempo, dado que tenemos que a la 1:30 ya cumplir con el horario que habíamos propuesto. Vivian, teníamos algunas últimas preguntas para ir cerrando. Reactiva tu micrófono, por favor. Voy a hacer aquí un resumen de algunas preguntas que tienen que ver con la clasificación de si es enfermedad laboral o no, específicamente en los contagios de trayecto. Entonces se pregunta, o se establece, dice, el contagio vía trayecto no se va a considerar laboral ya que es una enfermedad y no se puede controlar el desplazamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando ese desplazamiento, ese trayecto se hace con vehículos de empresas o se hace con vehículos particulares de los trabajadores? ¿Cómo se califica en ese caso? Sí. Acá lo importante, la definición de coronavirus es asimilable a una enfermedad profesional. Y para eso se requiere la exposición directa en las condiciones de trabajo, ¿ya? Lo que sucede es que en algunos tipos de trabajo el desplazamiento al interior es parte de las condiciones de trabajo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día como esquema general es causalidad, ¿ya? Esto también aplica respecto a donde la gente duerme. Entonces, si las personas, en fondo, estuvieron expuestas por razones laborales a la exposición, ya sea en el frente de tarea, en el alojamiento o en el desplazamiento al interior de una actividad, hasta donde hemos visto se han considerado como laborales cuando se logra demostrar esa trazabilidad laboral. Porque también puede suceder que ese señor llegó a trabajar, venía en su periodo de incubación y empieza con síntomas en el trabajo y tú lo detectas y dices, este es laboral. No, en realidad lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos es calificarlo, porque puede haber pasado eso también, que tuviste un contacto fuera. ¿Y cómo puedes saber eso? Porque a veces porque eres el único caso. Entonces, por eso es que nosotros en general lo decimos, mira, el único caso donde en realidad es laboral por defecto es el del personal de salud, y eso fue por una definición expresa de la autoridad. El resto de los casos tenemos que estudiarlo. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo que es súper relevante? Desde un punto de vista legal, cuando el empleador es quien dispone el mecanismo de transporte, se rompe un poco la figura del trayecto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si yo voy a limitar la forma en que el trabajador va a entrar a la faena o lugar de trabajo y digo que solamente va a ser con los medios de transporte que yo dispongo, y no es una alternativa, gran parte de la suceso lo ha interpretado eso como más propio del trabajo y no del trayecto. Sí. Muchas gracias por la aclaración, muy importante. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Barren, si nos puedes comentar tu pregunta. A Aline Roble lo vamos a tener que dejar por otra oportunidad. Eduardo, te escuchamos. Eduardo Recabarren. Sí, hola. Habla con Salvia. Quiero hacer Salvia. una consulta. Hablaban de 2 días antes de los síntomas, ¿no es cierto?, en caso de los contactos estrechos, y 14 días donde debería presentar síntomas la persona. Pero nosotros tuvimos un caso y lo que sucedió fue que la cuarentena
está ya establecida por el Ministerio por la Ceremi. Entonces nos pasó que la cuarentena chocó un poco con los días que trabajaron, porque hay que considerar que los exámenes se están demorando 3-4 días. Entonces, tuvimos trabajadores que no sabían que eran casos sospechosos, y un día sábado en la tarde, por ejemplo, nos enteramos que uno de ellos fue positivo. Entonces ya la cuarentena en realidad no fueron 14 días, fueron 8 días. Entonces, ¿cómo considero yo eso, si es laboral o no? Porque hay casos también que además el contagiado no identificó como contactos estrechos y dejaron 2 fuera, y ayer supimos que uno de los contactos que no se identificó como estrecho salió positivo. Entonces ahora tengo que entrar a averiguar si eso fue laboral o no. Porque el retraso del PCR, como dije, se demoró 4 días. Sí. Mira, entonces en esos 4 días la gente siguió trabajando. Sí, no me queda tan clara Gracias, la Salvia. situación. Lo que te proponemos es que si es un caso nuestro, nosotros encantados podemos ver el detalle de la situación, porque acá lo que tenemos que hacer siempre está radicado en lo siguiente: tienes que identificar el caso índice. El caso índice es el caso inicial, el caso 1, el que partió con síntomas. Desde el caso índice tú identificas los contactos estrechos del caso índice. Efectivamente se puede dar que tú identificaste un caso índice que estuvo con síntomas, le tomaste la PCR y esa persona, el resultado se demora. Pero si identificaste el caso índice como sospechoso, lo que en general ha estado ocurriendo es que esos casos se aíslan, se asumen como sospechosos hasta tener el resultado. Por eso es que habitualmente se les da una licencia por 5 días mientras se espera el resultado de la PCR. Ahora, los contactos de ese caso, hoy día la definición es que son contactos estrechos laborales en la medida que se obtiene el resultado de que hubo la PCR positiva. Cuando la PCR es negativa del caso índice, no deberían ser contactos estrechos laborales. Pero eso hay que hacerlo match también con que también nos ha pasado que han llegado 2 casos índice, es menos probable, pero cuando llegan muchas personas de distintas empresas a una faena, también puede que lleguen 2 personas que son casos índice. ¿Ya? Y eso también lo tenemos que discriminar. Si son casos, nosotros encantados te podemos ayudar en poder discriminar cada uno y ver la situación de cada uno de los casos y hacer lo que corresponde. Perfecto, Héctor y Salvia. Vivian, creo que tenías otra pregunta sobre... Aquí tenemos una pregunta que la hace Ana María Bugueño, y que se refiere al caso del teletrabajo, de las personas que están en teletrabajo. ¿Qué ocurre cuando alguna persona que está en teletrabajo se contagia? Y bueno, podría ser porque tiene un contacto estrecho que tuvo la enfermedad, porque tuvo una visita, porque le llegó alguna información del trabajo. ¿Cómo se tratan estos casos para ver si son considerados de tipo laboral o no? Los contactos estrechos, o sea, las personas que hacen teletrabajo están expuestas al ambiente, entre comillas, laboral, que sería el espacito de trabajo, pero el resto del ambiente, el ambiente familiar. Y por lo tanto, nuestra interpretación es que esos casos no son laborales, son contagios que ocurrieron en el contexto, porque es imposible separar el ratito que estuviste frente al escritorio del resto que estuviste almorzando, comiendo, durmiendo con el resto de las personas de la casa. Entonces, nuestro criterio es que nosotros consideramos que esos casos no son laborales si se produce el contagio en la casa, y la única situación distinta es que esa persona que hace teletrabajo en realidad hace teletrabajo y hace trabajo presencial, y ahí empieza de nuevo la disquisición, si es que estuvo yendo a la pega, si es que hubo contacto en el trabajo o no. Perdón, y esta es un agregado a la pregunta. ¿Qué pasa si no tiene que ver con el COVID y es una persona que está realizando teletrabajo, tiene un accidente en su espacio de trabajo? ¿Eso es considerado un accidente laboral? Sí, los accidentes de trabajo está más claro, pero tiene que estar vinculado a las cosas que están con el trabajo. Por ejemplo, si me tuve un accidente del trabajo, entre comillas, mientras preparaba la comida, me quemé, aunque yo viva solo, eso no es un accidente de trabajo, porque tiene que estar vinculado a la acción del teletrabajo. Perfecto.
En eso sí han habido más Tito, aclaraciones. déjame Sí, dale nomás. después de haber hecho, no sé, usted, Tito, sabe, y la habían también, como 4 webinars y 2 ya Instagram Live con el subsecretario Fernando Arap. Lo que es importante en la figura del teletrabajo, y es la principal, es que el accidente tiene que ser con ocasión del trabajo. Por ejemplo, si recibió una visita de un familiar, eso no tiene ninguna relación con el trabajo. ¿Me explico? O sea, los accidentes que puede tener una persona en el trabajo son aquellos que están relacionados con el trabajo. ¿Cuál es un caso que uno podría decir que es límite, pero se ha entendido de forma irrestricta como un accidente del trabajo? Es cuando una persona va al baño. ¿Por qué? Porque es parte de las funciones fisiológicas normales de una persona ir al baño. Ahora, el tema de cocinar, del tema de hacer aseo y todo eso, claramente está fuera, porque eso no es con ocasión del trabajo. Sí lo es levantarse a servirse un vaso de agua o ir al baño, porque cualquier persona en su día a día toma agua o va al baño. ¿Qué pasa con los COVID? Como la persona está supuestamente en un lugar donde no está expuesto con nadie que tiene COVID, salvo que la interacción que haya tenido con una persona sin caer en tema de las mascarillas y todos los contactos estrechos que habíamos visto anteriormente, y termina siendo contagiado, debería probarse que fue producto de un tema con ocasión del trabajo. A la fecha no tenemos ningún caso de personas que hayan hecho teletrabajo que hayan sido contagiadas con COVID y que se haya calificado por laboral en razón a lo que estábamos hablando anteriormente. El tema del teletrabajo también hay que recalcarlo, que la normativa que entró a aplicar, y es una batalla que hemos dado como Mutual y principalmente yo, como abogado, porque de profesión soy abogado, es que el teletrabajo impone una ley que está pensada en un sistema distinto al que estamos viendo hoy día, porque hoy día no es potestativo de las personas elegir o no si trabajan de la casa, es un acto de autoridad a partir de estas cuarentenas que nos obliga a estar trabajando de las casas. Por tanto, lo que hemos dicho mucho, que hay que flexibilizar un poco las materias que trata esto, como por ejemplo son los elementos de protección personal, la silla ergonométrica, o sea, esto hay que buscar acuerdos entre empleador y trabajador para estos efectos, así como la conexión de Internet, porque esto es un tema transitorio que se dé única y exclusivamente a partir del acto de la autoridad de la pandemia. Nadie eligió hacer teletrabajo hoy en día. Muchas gracias, Felipe. Francisco, tú tenías alguna pregunta también de la audiencia. Una pregunta de estrategia. Yo no sé cómo lo han pensado o qué estrategia se puede tomar en cuando los trabajadores que estuvieron COVID vuelven o retornan a las faenas, a obras. Me refiero al resto de las personas que están ahí, porque en el fondo lo van a autoaislar, como fue contagiado, en el fondo, ¿cómo lo podemos insertar bien a su trabajo del día a día? Sí. Mira, pero hay un error, porque el que estuvo contagiado y salió es el más sano de todos. No, lo sé, pero aquí hay mira, un tema de sensaciones. Nosotros una de las cosas que hemos enfatizado en esta gestión ampliada o extendida es la necesidad de comunicar y explicar. Entendemos que la gente y muchas personas tienen miedo porque no comprenden muy bien esto del periodo de incubación, el periodo de contagio, esto de la recuperación, y entramos además con los test rapid, etc. Entonces, lo que tenemos que considerar como elemento para la gestión es que las personas que se recuperan hoy día tienen un activo que es la inmunidad. Es un activo tanto para las personas como para la empresa, porque esa persona, si se somete de nuevo a otro caso que llega, no va a ser un contacto estrecho. Las personas que se recuperaron dejan de ser, y eso sí está claro hoy día en los nuevos protocolos del Ministerio de Salud. Cuando yo tengo una persona que yo hice, por ejemplo, en mayo, COVID, me tomaron PCR, salí positivo, y hoy día tengo inmunidad, aunque no me haya hecho el test rápido, yo asumo que tengo inmunidad, esta persona no va a ser nuevamente contacto estrecho si llega un nuevo caso. Entonces, lo que yo creo que hay que transitar es en explicar esto a las personas, pero además darle un valor adicional, que es decir, que son las personas que van a poder mantener la continuidad operacional, porque son las personas que ya están inmunes, ¿ya? Y ahí lo que yo haría es explicarle que lo que sabemos y que tenemos mucha información es que el periodo de infección de esta persona que se contagió es la primera semana. No entren en el detalle los días, etcétera. Mira, la primera semana la persona es contagiante y
perdón, y como margen de seguridad se le dieron 2 semanas. Por lo tanto, la persona tiene un rango de seguridad de contagio que estableció en su aislamiento, y desde ahí en adelante cuando vuelve es uno de los tipos que no tiene riesgo para el resto. Perfecto. Cristóbal, tú tenías una pregunta también. Que la hice hace un rato, que a lo mejor no quedó bien contestada. Era respecto a si, a lo mejor el partido Felipe, se vaya a algún registro separado de lo que son los días perdidos por COVID y de accidentes laborales clásicos. Lo digo porque en el futuro, al pasar la pandemia, van a ser formas distintas de medir un poco la empresa de esto. No digo en términos de costos, sino más que todo es un tema de por presentación y otras cosas más. Tito, me dejáis contar a mí. Nosotros, y esto voy a hacer la aclaración bien política, nosotros en un principio creímos siempre que no se deberían haber cargado días. Y esto lo digo como Mutual y en ese sentido muy claro, porque creemos que de verdad la posibilidad que tiene el empleador de controlar esto era baja. Reconozcamos también que esta es la primera vez que una enfermedad viral que ya está declarada en fase 4, que es la definición de fase 4 es que no es trazable, tiene cobertura por parte de este seguro. Nosotros ya le hemos pedido a Suceso que primero esto ya está encapsulado dentro de enfermedades profesionales, para efectos prácticos. O sea, existen accidentes de trayecto, accidentes de trabajo propiamente tal, y están las enfermedades profesionales. Por lo tanto, ya nosotros internamente los tenemos marcados como enfermedades profesionales. Y nosotros le hemos dicho a Suceso que para distintos tipos de certificados o para distintos tipos, como en especial lo que le pasa a las empresas que trabajan con algunos rubros, como es la minería, que son tremendamente exigentes con este tipo de materia, que se puede hacer una distinción al respecto. Creo que la Suceso no nos ha respondido a la fecha aún, por efectos de que está atendiendo 17.000 problemas que hoy día hay pendientes. Nosotros ya levantamos este tema, ustedes como saben, como Mutual tenemos más del 90% de la gran minería a nuestro cargo y entendemos los problemas que tienen las mineras, así como los contratistas de la minería. Lo que hemos hecho y lo que hemos ya ofrecido a quienes tengan algún problema de estas características es nosotros hacer una carta conductora señalando, mire, la tasa de accidentabilidad muestra todos estos días perdidos se corresponden a casos de COVID positivo en marco de la pandemia que vive el país. Que eso para nosotros va a ser la última solución para efectos de poder acompañar a los contratistas mineros en este sentido. Los tenemos marcados, sabemos exactamente cuántos son los días que corresponden, pero quería dar todo el marco general de esto. Esto en el fondo ha sido un tema que nos ha sorprendido a todos. Para nosotros, créanlo que es muy difícil también hacer todos los ejercicios de decir, oye, ¿tuvo PCR positiva o no tuvo PCR positiva? Si tuvo, ¿puedo cargar? ¿No puedo cargar? Esto va a generar enredo que lo estamos solucionando de forma pertinente, pero ese punto puntual nosotros lo levantamos con mucha fuerza. Creemos que la solución que va a quedarse, que la Suceso no se pronuncia, va a ser esta especie de certificado o cartas conductoras respecto marcando claramente los días, pero para efectos prácticos nuestros como registro, sí tenemos un traqueo bastante fácil para poder hacerlo. Muchas gracias, Felipe. Vamos a darle la palabra a Aline Robles, que levantó su mano. Aline, si puedes activar tu micrófono. Aline, te estamos escuchando. Aline. ¿Ahora sí? Ahí sí te escuchamos. Buenas tardes. Al comienzo del periodo pandemia, tuvimos un listado de 86 contactos estrechos que entregamos a la Ceremi, de los cuales solamente han llegado a Mutual 20. Esta gente, estamos hablando de abril. Sí. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esas licencias? A nosotros todavía no nos llegan, no han llegado a Mutual, no puedo pedirle a Mutual que me emita licencias por alguien. Segundo, en caso que lleguen a Mutual, nunca más, ya no hay contagio posible
de esas personas porque terminaron su periodo de cuarentena, de sus 14 días, nadie les pudo tomar PCR en ese tiempo, a esta altura no tiene ningún sentido, no se enfermaron, claramente van a ser, no presentaron síntomas, no van a ser cargados a mi tasa. El tema es esas licencias de gente, ¿dónde están? ¿Quién las paga? ¿Quién las persigue? ¿Dónde se persiguen? Mira, nosotros las hemos estado persiguiendo. Si tú me mandas un correo a hjaramillo@mutual, yo puedo ver en qué están esos casos y consultar dirigidamente, y si me das del lugar de qué seremia es, porque aquí en la ruta que nosotros no tenemos control es cuando la Seremi identifica ese listado y lo envía al MinSal. Pero lo que hemos hecho es preguntarle a los dos. Y lo que nos ha pasado, como les mencionaba al principio, es que han llegado casos desde marzo, entre medio de los casos que llegaban de junio y de mayo, etc. Hay una cosa bien compleja ahí, y mi recomendación es, mira, si son contactos estrechos autorizados por la Seremi, se van a pagar los días. El punto es que nosotros necesitamos tener ese listado emitido por la Seremi que nos llegue desde el MinSal para poder pagar, ¿ya? Entonces, te ofrezco la ayuda ahí de poder hacer el track, si tú me facilitas los datos de las personas, en qué Seremi fueron, porque ahí le podemos consultar a los dos. Si no lo tiene la Seremi, lo tiene el MinSal. Uno o dos lo tiene. Si no, Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Aline. La última pregunta que teníamos a viva voz era de Marcelo Hernández. Marcelo, si puedes reactivar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Marcelo Hernández. Sí, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por esta instancia. Muy buena charla. Gracias. De verdad se agradece. Tengo una consulta. Tenemos algunos trabajadores en Copiapó que se hicieron la PCR en Mutual, que fueron contactos estrechos. Les dieron 14 días de licencia, ¿ya? A uno de ellos sí salió positivo y está ahora en cuarentena, pero los demás, lo más probable es que sean, están sin síntomas, no lo han llamado todavía para dar resultados, pero en caso de que el resultado sea negativo, ese reposo que extendió la Mutual, ¿puede ser suspendido y ellos retomar su trabajo o tienen que tomar sí o sí los 14 días que les dieron de licencia? Mira, técnicamente, si un PCR de un contacto estrecho tomado en el 8º día, que es cuando tiene mayor rendimiento, sale negativo, tú podrías volver. Pero ¿se acuerdan la discusión política que hubo por un subsecretario que pasó? En general, lo que la autoridad estableció, así como a piedra, es que si está como calificado como contacto estrecho, tiene que completar los 14 días, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente el mismo esquema. Si fue informado a la autoridad sanitaria como contacto estrecho, tiene que cumplir los 14 días. Si fueron casos sospechosos que fueron estudiados como posibles COVID, no como contacto estrecho, sino que como posibles COVID, la medida que sale el PCR negativo, nosotros cerramos el proceso porque efectivamente se pudo demostrar que no tenía COVID. Salvo cuando, por ejemplo, una persona sale el PCR positivo y sigue con síntomas, y tú ves que está claramente enfermo, nosotros repetimos la PCR, porque también existen falsos negativos. Entonces, pero en general, esas son las dos circunstancias. Ok, o sea, mantienen los 14 días sí o sí. Sí, si son contactos estrechos sí o sí. Sí. Perfecto. Sí, lo que es importante, lo que está diciendo Tito, es entender cuál fue la ruta original del caso. Si es contacto estrecho, 14 días a rajatabla. Si es sospechoso, sí, con una PCR negativa puede volver a trabajar. Perfecto. Gracias, Marcelo, por tu pregunta, y con esto vamos dando ya por terminada la actividad del día de hoy. Le vamos a dar un minuto a cada uno, a panelistas, que son los presidentes de los comités y también gerentes de Mutual de Seguridad, para que hagan una última reflexión, y con esto cerramos este webinar muy interesante el día de hoy. Felipe Unster, si tú quieres partir. Bueno, primero agradecerles la participación. De verdad da mucha energía ver la cantidad de gente que está conectada. Nosotros con todo el equipo Mutual llevamos ya varios meses trabajando en esto. Afortunadamente, creo que como entidad hemos estado a la altura del desafío. Han habido problemas, como dijimos anteriormente, y como se dio en muchas de las preguntas.
mi recomendación importante es, tratemos como jefatura, como presidentes de comités paritarios, como prevencionistas, en el cargo que sea, de documentarnos lo más posible. Y en ese sentido, y no por hacerle publicidad a la Mutual, es visiten el sitio web que tiene la Mutual disponible para esto, vean las redes sociales, también los otros organismos administradores tienen muy buenas cosas, no estoy diciéndolo por el sentido, pero es importante que nosotros hoy día ejercamos el liderazgo con los conocimientos que necesitamos para poder tomar decisiones. Lo que yo creo que ha pasado aún hasta fecha, y por qué son también recibidas estas instancias, es porque no tenemos todavía una capa de desconocimiento importante respecto a lo que es el coronavirus y cómo se controla. Si bien es cierto, hay cosas bastante confusas como el contacto estrecho, cuál no es sospechoso, qué lo hacen, pero hay un tema de contención donde aportamos todos que es fundamental, y en ese sentido yo por lo menos los invito a documentarse, a informarse, y si siguen habiendo dudas, tanto Tito, yo y todo nuestro equipo están siempre disponibles para volver a repetir instancias como esta, para tener entrevistas, reuniones y call, porque lo que más queremos, tanto como Mutual y como seres humanos y como personas, es salir de esto. En esto hemos sufrido y hemos perdido todo, y en ese sentido el llamado es a trabajemos en conjunto, cuenten con nosotros y ojalá vuelvan y siempre revisen el contenido que creo que está entregado de una forma bastante amigable, bastante fácil y con herramientas de asesoría que no habíamos tenido anteriormente. Muchas gracias, Felipe. Héctor. Sí, yo quisiera reforzar el mensaje. Tenemos la oportunidad de realizar una salida de las cuarentenas de manera que nos permita avanzar en el proceso y volver a trabajar y a vivir, pero con COVID. Lo que no podemos hacer es esperar que salir de la cuarentena es volver al mundo pre-COVID. Si hacemos eso, vamos a hacer la fiesta, el asado, el COVID, todas las cosas y nos vamos a tener rebrote. Van a seguir existiendo casos. Ningún país del mundo ha tenido casos cero y se ha mantenido en cero. Por estas características que estudiamos y vimos en la presentación. Pero lo más importante es que si son pocos casos, los podemos gestionar, los podemos traquear, los podemos identificar y los podemos aislar. Pero si rebrotamos, pasa lo que ya sabemos que pasó entre mayo y junio, que se hace inabordable, los sistemas de salud se estresan y sobre todo, quienes pagan la consecuencia son las personas mayores, ¿ya? En todo el mundo quienes han fallecido son nuestros abuelos, nuestros padres cuando tienen más de 70, 75 años, que son los que tienen mayor riesgo. Y por eso es que tenemos que cuidarnos a todos, ¿ya? En esta nueva forma de vivir y trabajar que es la que estamos pregonando y que creemos que es la forma adecuada de enfrentar esta situación. Eso. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y ahora vamos a hacer una reflexión por el lado de nosotros, de los socios, bueno, de los socios de la Cámara. Francisco Prat, presidente del Comité de Contratistas Generales. Francisco. Yo primero agradecer a Felipe, a Héctor y a cada uno de ustedes por estar acá presente. Yo creo que esta es una noticia que va a estar en desarrollo por mucho tiempo. No entendí ahí que no vamos a tener vacuna antes de mediados o del año 2021, o sea, vamos a tener que aprender a trabajar de esta forma. Y eso nos va a implicar en el fondo grandes desafíos, tanto a la industria de la construcción como al país entero, y ahí el llamado es a cuidarse y hacer y tener protocolos muy, muy estandarizados y tener una muy buena fuente de información para ir haciendo la trazabilidad, que yo creo que es uno de los temas principales. Eso, y agradecer el fondo de esta concurrencia, y esto seguirá en desarrollo. Esto probablemente lo tengamos que volver a hacer porque cada día aparece información nueva. Muchas gracias, Francisco. Cristóbal Pol, presidente en ejercicio del Comité de Obras de Infraestructura Pública, por favor. Me sumo a Francisco respecto al agradecimiento. Yo creo que ha sido una súper buena instancia y yo creo que sería re importante que de alguna manera podamos repetir esto de aquí a un plazo, a lo mejor de un mes, porque como también es noticia de desarrollo y va cambiando y van cambiando todas las cosas, es importante que vayamos conversando y renovándonos. Yo creo que para mí ha sido muy clarificador varios puntos para todos los socios y los trabajadores que están aquí y toda la gente que nos acompaña. Porque hay muchos tips que son importantes poder ir guiándonos, y como bien dicen ustedes, esta cuestión vino para quedarse por un buen tiempo con nosotros y tenemos que saber trabajar con seguridad y que nuestra gente esté tranquila que puede trabajar.
por el bien de todos, por el bien de las empresas, por el bien de los trabajadores, por el bien de la comunidad. Así que le agradezco mucho eso. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias. Y por último, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, presidenta del Comité de Concesiones, Vivian. Sí, bueno, justamente yo quisiera agradecer nuevamente, ya lo he hecho de manera interna y lo hago ahora públicamente, a Felipe y a Tito, que han tenido siempre excelente voluntad para participar en los distintos comités, en las cámaras regionales y en este evento que hemos organizado para el día de hoy. Quiero decir que agradezco mucho también la participación de las personas, y no solamente la cantidad de personas que han estado aquí, sino las que se siguen manteniendo todavía hasta el cierre de este seminario. Yo quisiera destacar o pedir, en realidad mi última reflexión tiene que ver con una reflexión que tenemos que hacer nosotros como socios de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero recordar lo que ocurrió cuando hicimos la campaña de la pulsera azul, que tenía que ver con los temas de seguridad, aparecieron las reglas de oro, y uno de los principales elementos que aparecía ahí es que tenemos que predicar con el ejemplo. Creo que nosotros, las personas que están a lo mejor en cargos de mayor responsabilidad dentro de las empresas, tenemos que practicar el autocuidado, como lo han mencionado aquí, y con eso ser un ejemplo para nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Si bien estamos muy interesados en que se puedan retomar lo antes posible las actividades de la construcción, tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con el cuidado personal y con el cuidado de nuestros colaboradores. Así que esa es la invitación, a que lo tomemos como un desafío personal, para que realmente podamos retomar las actividades y mantenerlas dentro de los climas de seguridad que se requieren. Nuevamente agradecer a todos por la oportunidad. Muchas gracias, Vivian. Con esto damos por término al webinar del día de hoy, un webinar muy interesante que yo creo estar seguro que vamos a poder hacer una segunda versión con todas las preguntas que nos han quedado en rezago, que no pudimos hacerlas en pantalla, pero que van a ser transmitidas de alguna manera para que puedan ser plasmadas en los documentos y los sitios web de respuesta que ha preparado tanto la Cámara Chilena de Construcción como Mutual de Seguridad CCHC. Comentarles que ahora les estamos mandando una pequeña encuesta de votación para que puedan calificarnos. Para nosotros siempre es muy importante el que ustedes hayan permanecido hasta el final, nos da un indicador. Y también comentarles que a todos los que se han inscrito a través del formulario de Zoom, les vamos a mandar la grabación de este video para que lo vuelvan a repasar, y alguna documentación adicional que Mutual y la Cámara incorporarán para que ustedes tomen conocimiento de este tema. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa Integral de Seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción: prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus.